Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el doctor Ricardo Rojas, quien es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, quien cuenta con una maestría en Historia Económica por el ESEADE de Argentina y que nos acompaña el día de hoy, actualmente juez de lo criminal en Buenos Aires, allá en Argentina. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Qué gusto, doctor. Doctor, estamos aquí para practicar de su nuevo libro más reciente, de 2018. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el libro se llama Fundamentos Praxeológicos del Derecho. Lo que intenta es recuperar la tradición de la praxeología, esto es del estudio de la acción humana, como base del estudio de las ciencias sociales en general, ¿no? Praxeología es un término que acuñó Ludwig von Mises, economista austríaco, a principios del siglo XX. Escuela de Economía Austriaca. Exactamente, y lo enfocó fundamentalmente en la economía. Praxeología viene de praxis, de acción. ¿No? Decía que toda interacción humana parte de la acción humana. Lo primero que uno debería estudiar para ver cómo se relacionan las personas entre sí es cómo actúa una persona individualmente. Por qué actúa, qué es lo que persigue, el principio de que uno actúa por interés personal a partir del estudio de la acción humana uno puede entender por qué las personas tienen tratos entre sí, qué las motiva a actuar y a partir de ahí ver cómo se organiza la sociedad. Mises, si bien utilizó la praxeología para fundamentar su tratado de economía, claro, decía que en realidad la praxeología debía ser la base de cualquier ciencia social. Unificarlas. Exactamente. Un pensador posterior italiano, Bruno Leoni, que yo creo que fue el que hizo el gran aporte al derecho en la escuela austríaca, él pensaba que el derecho nace con el reclamo. Leoni decía, mientras la gente no tenga nada que reclamar, no existe el derecho. O no es relevante. O no es relevante. Podemos firmar un contrato, yo te rento un departamento, pero mientras yo te pague y vos cumplas con lo tuyo, guardamos el contrato en un cajón. Nos vamos cuando acabe. No hay ningún problema. El día que yo no te pague, ahí tú tienes un reclamo contra mí y ahí nace el derecho, decía Bruno Leoni. Y esto es muy interesante porque lo que trajo al siglo XX y al siglo XXI es un poco la tradición del derecho en todo el mundo, ¿no? Hubo tres grandes tradiciones jurídicas de las cuales nace el derecho occidental, que es el antiguo derecho romano, el common law inglés y la lex mercatoria, que si bien era elaborada por comerciantes, Ius mercatorum. Exacto, eran reglas que surgían de las costumbres comerciales aplicadas por comerciantes para resolver conflictos entre personas que venían algunos de África, otros de Asia, otros del norte de Escandinavia. El estatuto de comerciantes. Y sin embargo todos se ponían de acuerdo en unas mismas reglas. Esos tres sistemas fueron sistemas espontáneos, en el sentido de que fueron el producto a lo largo de siglos de personas contratando y que cuando tenían un conflicto iban a que lo resuelva el juez, el pretor o el jurisconsulto o el árbitro. En la Roma clásica se paraba en la plaza. Exactamente. El jurisconsulto a decir el derecho al caso concreto, la justicia al caso concreto, ¿no? Y de esa justicia del caso concreto iban surgiendo pequeñas reglas individuales que juntas formaron el corpus. El derecho que hoy, digamos, la base del derecho que hoy nos rige. En la época de, digamos, el iluminismo y el racionalismo, siglo XVIII, hubo una tendencia a pensar que desde la razón se podía programar y reglamentar y planificar la sociedad. Es la época de los grandes códigos, ¿no? Federico II de Prusia, que decía, odiaba a los abogados, y decía, yo voy a elaborar un código para que no sean necesarios. Para que los abogados no sean necesarios. Y encargó su famoso código que hizo mucho más necesarios a los abogados. Como todos los abogados sabemos, cuanto más larga es una ley, más trabajo van a tener. Cuanto más tratamos de especificar, pues más trabajo interpretativo en un momento dado. Exacto. Vamos. Y de esa tradición racionalista, más la nueva tradición de intervenir el Estado en materia económica, surgió el derecho que tenemos hoy, que es un derecho estatal, autoritario, impuesto desde el Estado hacia el individuo,
que trata de preestablecer soluciones que no necesariamente son las que las personas hubieran elegido, que en muchos casos las impone coactivamente, Claro. Y que no tiene nada que ver con lo que ha sido la tradición del derecho a lo largo de 20 siglos. Claro. Doctor, entiendo muy bien lo que usted nos quiere decir, pero me surge una pregunta. Sí. ¿Está más enfocado a la tradición del derecho privado? ¿Por qué? Porque me parece, y es el sentido de la pregunta, ¿qué tanto estaríamos olvidando el derecho público? ¿Estaríamos olvidando la Constitución? Se lo pregunto. Entiendo que esto que estamos platicando aquí, bueno, no es algo tan nuevo desde el punto de vista de la Constitución, desde el punto de vista del orden que ha regido en todas las sociedades desde la antigüedad hasta nuestros días, como dice Fioravanti, ¿no? En su libro de la Constitución. ¿Cómo es que este concepto del orden, que ha sido ideal, dado y pues ya en la modernidad jurídica creado por un legislador todopoderoso, cómo es que este concepto de derecho público, de orden, se adecua a lo que usted viene proponiendo en el libro de la praxeología? Es una buena pregunta. Yo creo que por un lado lo que habría que replantear son los alcances del derecho público, ¿no? Hoy el derecho público está por encima, abarca prácticamente todo. El derecho administrativo, que si uno ve la tradición en el derecho anglosajón, el administrative law era simplemente un conjunto de reglas para organizar ministerios. Hasta que llega Francia, ¿no? Obviamente, pero en realidad ellos lo que veían era, existe el gobierno tiene instituciones, las instituciones tienen que funcionar de alguna manera. El derecho administrativo es lo que hace que las instituciones funcionen. Hoy los individuos están sometidos al derecho administrativo del Estado, que incluso se rige por principios totalmente distintos de los del derecho privado y mucho más, digamos, en algunos casos perjudiciales para los intereses de las personas. O sea que uno podría pensar en replantear el derecho público en el sentido de volver a hacerlo razonable, y en ese contexto, en realidad, el derecho público, lo decía Hayek con claridad, ¿no? Es decir, el Parlamento a fines del siglo XIX prácticamente no dictaba leyes. Claro. Las pocas leyes que dictaban eran para la organización de las oficinas del Estado, claro. Pero no se metía con los individuos, y cuando un individuo tenía un problema con el Estado iba al mismo juez que el que quería hacer cumplir un contrato. ¿Sí? Y se regía por el mismo procedimiento y por las mismas leyes. Entonces tal vez habría que pensar en tratar de volver un poco más a eso. Un poco... no sé si se está refiriendo algo más al estilo de la libertad planteada desde el punto de vista de Berlín, por ejemplo, claro, de la no interferencia del Estado, exacto, darle un amplio, exacto, campo de actuación, exacto, en todos los sectores, ¿no? Por supuesto en las partes del derecho privado, pero también en la parte, por supuesto, de la economía, ¿no? Ahí yo creo que hay un punto muy importante, y está buena la cita de Berlín, porque en realidad el derecho constitucional surge como una forma de ponerle límites al poder. ¿El constitucionalismo, sí? El constitucionalismo surge para eso, y las primeras constituciones surgieron para eso. Sí. Con el tiempo se fueron trocando en formas en que el poder se organiza a sí mismo y establece reglas obligatorias para las personas. Si uno mira la mayoría de las constituciones latinoamericanas de los últimos 50, 60 años, están llenas de obligaciones que el Estado pone en cabeza de los ciudadanos, cuando en realidad la Constitución fue pensada para ponerle límites a ese organismo. O sea, estamos creando un Estado al que nosotros mantenemos y le damos poder para que nos obligue a nosotros. Es como si tú contratas un administrador en tu edificio y ese administrador tiene el poder de decirte cómo pintar tu sala. En realidad, y hacia eso hemos ido, y creo que en buena medida es parte de los problemas que tenemos en América Latina. Que técnicamente, parafraseando un poco las teorías contractualistas con toda la diferencia que pueden tener entre ellos, pues sí, el papel del Estado más bien estaría pensado, por ejemplo, en el caso de Locke, para asegurar cómo organizo mi departamento que ya tengo. Claro, claro. Y, por ejemplo, a lo mejor en el caso de Hobbes, pues para establecer los límites a la propiedad, que ahí nadie tiene un mandato. Exacto. Doctor, es muy interesante lo que plantea. Sin embargo, me surge un tema aquí.
Todo esto me parece, y lo escucho y recuerdo mucho, el taller de la praxis, que nos habla Paulo Grossi, mal no recuerdo, en el que las reglas que determinan el devenir del día a día de las personas están establecidas por costumbres, por cosas que han funcionado, que han regido, y que así es como el orden ha sido posible. Recordaba yo el tema de la Constitución medieval, en donde, visto desde el punto de vista de la modernidad, pareciera que hay un absoluto desorden, pero la realidad es que es un orden armonioso, en una complejidad, en una pluralidad de relaciones políticas, jurídicas y sociales, en donde no hay un solista, ¿no? Exacto. El solista tarda todavía varios siglos en aparecer, que el solista es el Estado, y es precisamente esto relacionado totalmente con lo que usted dice. Ahora bien, este tema de que el solista tardó varios siglos en aparecer, me parece pues que ya apareció, ¿no? Sí. Con la creación de la modernidad y todas las teorías de la soberanía, pues la realidad es que el Estado aparece. Hoy en el siglo XXI, ¿cómo podemos manejar, para no quedarnos en el plano de las teorías y de las ideas abstractas, cómo podemos tratar de transitar, diría yo, en primer lugar, a un nuevo entendimiento de la Constitución, y con ese nuevo entendimiento de la Constitución mover las relaciones privadas, pero cómo podemos transitar de ese Estado de Derecho, si me permite la expresión, de tan moderno, el concepto, cómo podemos transitar de eso a una praxeología auténtica? ¿Sí me explico? Cómo salir del Estado de Derecho y volver al rule of law, que son dos conceptos, por ejemplo, que normalmente se los considera sinónimos y no lo son. Todo, exactamente. Bueno, la propia modernidad nos da muchas herramientas. Es decir, hoy hay muchas más facilidades para que los individuos puedan interactuar sin necesidad de que otros les establezcan las reglas de lo que pasaba hace mucho tiempo atrás. Desde, digamos, mecanismos de creación de... Hoy las compañías de seguro y empresas de todo tipo te solucionan problemas que antes nadie te podía solucionar. Hay muchas formas en que las personas pueden elaborar instituciones, pensando en instituciones no algo impuesto, sino algo surgido espontáneamente de la interacción humana, ¿no? Claro. Premio Nobel de Economía, Douglas North, que justamente desarrolló la economía institucional. O sea, institución es todo aquello que ayuda a reducir un costo de transacción, a definir un derecho de propiedad, a resolver un problema. Y cualquier cosa que logre eso es una institución. Y la mayoría de las instituciones son producto de la interacción de individuos. Por supuesto. En algún momento han tenido éxito, y al haber tenido éxito, el Estado las monopoliza y las convierte en obligatorias, lo que no quita que no hayan podido seguir existiendo como instituciones espontáneas. ¿Tiene la culpa el poder, la noción de poder constituyente? Tiene la culpa la idea de que el Estado es el que tiene que encargarse de eso. O sea, por ejemplo, en el sistema anglosajón, o en el viejo derecho romano, o en el derecho foral, el derecho era algo que no tenía nada que ver con el Estado. O sea, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es, así como separamos el Estado de la Iglesia, separamos el Estado de la economía, separamos el Estado de la educación, hay que separar el Estado del derecho. Que Kelsen ahorita se ha de estar revolcando. Es que la gente en general piensa que el derecho es aquello que el Parlamento sanciona, y el derecho es otra cosa, y no tiene nada que ver con el Estado. Entonces, si lográramos volver a separar el derecho... Mira, los primeros... La Carta Magna, 1215, cuando el rey Juan le firma la Carta Magna a los varones, empieza a garantizarles una serie de derechos sobre la base de lo que eran las antiguas ya los tenían, no se los confirió, no es una constitución al estilo moderno, sin duda. Y eran garantías que ya existían. La garantía del debido proceso legal ya está plasmado en la Carta Magna como un derecho que ya tenían desde tiempos inmemoriales. Así es. Ninguna de esas garantías fue inventada por alguien e impuesta. Todas fueron producto de una evolución espontánea. Así es. Y entonces yo creo que lo ideal sería reconocer en un sistema jurídico el derecho de la gente a seguir desarrollando espontáneamente las soluciones a sus problemas y no imponerlas desde la ley.
menos legislación y mayor libertad sería básicamente. Doctor, entiendo perfectamente lo que usted nos quiere decir y la verdad es que sí, yo también creo que existe un gran déficit en la cultura jurídica y sobre todo en la enseñanza del derecho, digamos, del siglo XX típica, porque actualmente pues en las diversas universidades de Iberoamérica, que es lo que más he podido experimentar, hay un esfuerzo importante por cambiar esta concepción, pero la realidad es que durante todo el siglo XX, si usted acudió a una facultad de derecho, a usted le decían que el derecho era la ley, dura lex sed lex, le decían a uno. Y esto me parece que tiene, salvo su mejor opinión, un vicio de origen, que es creer o hacer ver como que el derecho se agota en la ley, el postulado del legislador racional. Cualquier respuesta vas, la buscas en el código. Y si no, pues ahí está. Y si no, ¿cómo no? Ahí está, búsquele bien. Las universidades tienen mucha culpa de eso. Sí, claro, o sea, ¿no? Hoy las universidades no forman abogados, forman técnicos en legislación. Y como la legislación es cada vez más amplia, las carreras son cada vez más largas y cada vez tienen menos formación jurídica y mayor formación en estudiar leyes de memoria. Claro. Y eso tiene dos problemas, además de un problema filosófico de base, tiene dos problemas que desalientan mucho al estudiante de abogacía. Una, que para el día que se gradúe le habrán cambiado las leyes, con lo cual todas las leyes que aprendió ya no van a servir. Y dos, que todo eso que se tuvo que aprender de memoria lo tiene en su teléfono. No hace falta que lo estudie de memoria. Causales, determinación del arrendamiento, Siri. Claro. Y por lo tanto lo que tiene que saber es cómo pensar, no cómo buscar una ley. Totalmente. Los abogados, vos sabés que en esta concepción de dejar que la gente resuelva sus problemas, el abogado, la tarea fundamental del abogado es resolver conflictos. Claro. Ayudar a su cliente a buscar la mejor solución al conflicto que le sea la más útil para sus intereses y que también sea útil para el contrincante, porque si no, no se llegaría a un acuerdo. El abogado en Estados Unidos, el abogado que va a juicio es un abogado que fracasó. Sí, claro, tuvo que haber negociado antes para darle una solución justa. No solo para él, pues tiene que ser para todos. Aquí en México se inventó en la ley del notariado anterior, me parece, en la ley del 2000 o una anterior, una palabra que se llama uteralteridad. Que eso significa que se tiene que ser no imparcial, sino parcial para los dos lados. Claro, ¿no? Claro. Esa tiene que ser la auténtica labor de un jurisconsulto. Entiendo perfecto. Oiga, permítame jugarle un poquito al abogado del diablo. Dale. ¿Cómo manejaríamos en este espectro de, digamos, liberalismo político rampante, cómo manejaríamos la cuestión social? ¿Por qué? Porque, bueno, no son cosas que yo me esté inventando, ya se han gestado desde todo el 800 con el pensamiento social y su evolución, que bueno, que pretender que todos partimos de una misma base, como a lo mejor pudieran pensar las teorías liberales, en donde existe una igualdad de oportunidades de salida, pero cada quien llegará tan lejos como sus talentos, etcétera, le permitan llegar, totalmente opuesto o bastante opuesto a lo que planteaban las tesis sociales, en donde reconoce que pues, unos tienen herencias, unos tienen dineros, unos nacen en la ciudad, unos nacen en la sierra, otros tienen familia, otros no tienen familia, pero lo que busca con esta redistribución de la riqueza es que todos más o menos lleguemos a un parámetro igual en la llegada, válgame la redundancia. Si le damos un excesivo marco o campo de actuación a estas cuestiones, digamos, del derecho privado sin la injerencia de la maquinaria estatal, no corremos el riesgo de volver a caer en ese viejo debate, en esa vieja encrucijada, incluso marxista, de llegar a que los ricos o los que resultaron privilegiados por la selección natural impongan las condiciones y determinen, pues, en primer lugar, el mercado económico, pero por supuesto, hablando del derecho, me parece que también las reglas del juego pudieran verse afectadas por las cuestiones iniciales. Bueno, ahí hay dos puntos que hay que separar. A ver. Los seres humanos somos naturalmente distintos. Sí. La igualdad no existe. Sí. Pretender que somos todos iguales, ni siquiera de base. No hay dos seres humanos iguales ni los va a haber. Yo podría tomar toda la riqueza del mundo y dividirla por partes iguales entre todas las personas. En 6 meses va a haber ricos y pobres, porque algunos se van a gastar la plata en alcohol y otros van a poner una empresa y se van a hacer ricos. Y entonces, ¿qué hacemos? Redistribuimos dentro de 6 meses de vuelta. O sea, lo que es una carrera en contra de la naturaleza humana, la pretensión de igualdad y de redistribución. Ahora, una cosa es
esa pretensión irracional de que seamos todos iguales, y otra cosa es permitir que algunos establezcan las reglas de juego, que es un problema distinto. Yo creo que el Estado está para eso, para evitar que alguien pueda usar la fuerza. Es decir, yo negocio con vos, yo puedo estar en mejor situación para negociar con vos y la voy a aprovechar la mejor situación para negociar con vos. ¿Y cómo la voy a aprovechar? Bueno, te voy a hacer una oferta que me convenga y vos verás si la aceptás o no. Lo que yo no puedo hacer es presionarte. O abusar de mi ignorancia, de mi inexperiencia. Y de alguna manera compelerte por la fuerza o por el engaño a que vos actúes de alguna manera. Para evitar eso es que está el Estado. Sí. Entonces, el punto es que el Estado no puede ser el que fija las reglas y el que protege a la gente al mismo tiempo, porque no le va a salir eso. En realidad, las reglas deberían ser el producto de este intercambio voluntario. Los abusos son aquellos a los que deben evitarse a través de la intervención de la ley. Claro. Abusos, como te digo, ejercer la fuerza, ejercer el engaño, presión de todo tipo. Pero fuera de eso, obviamente el que es más talentoso va a tener más éxito, porque además esto parte de un error que es de la teoría económica, y es pensar, que es el gran error del marxismo, pensar que la riqueza es una torta que tiene que ser repartida. La riqueza no es una torta, la riqueza, hay tanta riqueza como se produzca, y la posibilidad de producir riqueza es inagotable. Es una fábrica de tortas el mundo. Y por lo tanto, según las reglas de juego que vos tengas, la torta va a ser más grande o más pequeña. Y el hecho de que yo gane mucho dinero no significa que te lo esté quitando a vos. Si yo parto de una base, un juego de suma cero, donde hay la misma pizza y yo tengo una porción muy grande, quiere decir que te estoy quitando un pedazo a vos. Pero si la cantidad de pizza que hay es ilimitada, porque depende de cuánto produzcamos cada uno. Tantas pizzas como produzca. Yo puedo tener 20 pizzas sin sacarte ni un gramo a ti. Entonces, el punto ahí es que uno puede ser inmensamente rico sin quitarle nada a nadie. Si se entiende eso, claro, se empieza a entender cómo funcionan las sociedades que han progresado en el mundo. Sí, y el papel del Estado está en precisamente establecer los límites para evitar el abuso que pudiera darse por ciertas ventajas iniciales o ciertas posiciones diferentes, no ventajas. Sí, evitar que alguien pueda presionar indebidamente a otro, por el motivo que sea. Por el que sea. Y si esa es la función del Estado, que normalmente no la cumple. Y que además, muchas veces, como el Estado se mete a ser empresario e industrial y todo lo demás, es el propio empresario el que presiona a las personas indebidamente cuando hace sus negocios. Estoy totalmente en el mismo entendido que usted. Doctor, me surge otra pregunta derivado de esto. Todo esto de, digamos, estructura, forma de cómo organizar el Estado, me parece una postura que es plausible, es válida, es verosímil. Sin embargo, en el contexto latinoamericano, donde hemos sido pues, el laboratorio constitucional de los últimos años del mundo, diría yo, ¿cómo podemos plantearnos un cambio hacia allá que sea real, que sea viable en la actualidad? Y le hago la pregunta muy concreta. El tema de los derechos económicos, sociales y culturales. El papel del Estado deja de ser al estilo que platicábamos de la libertad negativa para ser un tipo de derechos, aunque como dice sus colegas Abramovich y Curtis, no exclusivamente prestacionales, porque también implican abstenciones, igual que las libertades. En cierta medida hay obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. ¿Cómo sería el papel del Estado en materia de derechos sociales? ¿O cuál sería la naturaleza jurídica, por decirlo muy como abogado, cuál es la naturaleza jurídica de los derechos sociales? Bueno, eso es una discusión muy profunda que se está dando desde hace mucho tiempo. Vos fíjate, México es el primer país con una constitución social. Sí, ¿cómo no? Del 17. El 17. Luego lo desarrolla Weimar más. 2 años después el Weimar. La pregunta es, ¿cuánto desarrollo social generó esa constitución? No creo que mucho, porque ahí tuvimos la famosa dictadura perfecta. ¿Por qué los mexicanos se van a vivir a Estados Unidos a pesar de que aquí tienen todos los derechos del mundo y en Estados Unidos no van a tener ninguno? Yo creo que porque
cuando uno establece derechos sociales en una constitución y pretende que por ese hecho se cambie la realidad, incluye una falacia. Hay que acompañarlo de ciertas políticas. Por eso hay quien dice que los derechos acaban siendo una teoría de la justicia de países desarrollados, ¿no? Los derechos sociales. El problema que tienen los derechos sociales, y esto ha sido motivo de discusión en varios tratados, en el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, es que si yo quiero garantizar un derecho social a través de una prestación, le tengo que sacar a otra persona para darle. El Estado no produce ni un gramo de arroz. O sea, todo lo que el Estado da en plata no es porque el presidente sea magnánimo, es las contribuciones, sino porque se lo ha sacado a otro. Sí, los impuestos, lo que sea. Si le saca plata a uno, le da al otro. Claro. Eso tiene límites, y sobre todo en los países latinoamericanos que son bastante pobres. Por eso, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, después de enunciar los derechos sociales, dice que los países van a garantizarlos en la medida de los recursos disponibles. Con progresividad, nunca para atrás, etc. Bueno, eso vino después. Sí. Cuando dijo en la medida de los recursos disponibles, dijiste, bueno, no hay recursos, entonces no doy nada. No puede no dar nada. Entonces, tienes que hacer el máximo de tu esfuerzo. Tienes que hacer el máximo, y esto lo tenés que hacer de alguna manera, mágicamente la plata tiene que salir de algún lado, pero hay que hacerlo. Lo que demuestra la inoperancia de ese tipo de cláusulas, de ese tipo de derechos. El Estado puede hacer muchas cosas para ayudar a la gente a que tengan su vivienda. Por ejemplo, no cobrarle impuestos. El Estado incluso puede hacer mucho por la educación, no financiando la oferta, sino financiando la demanda, los vouchers. El sistema de vouchers evita un problema muy grande, que es que el Estado sea el que le dice a los maestros que tienen que enseñar, que es peligroso. Si yo te diría, si vos vieras un libro de primaria de Argentina, te morís, es pura ideología. Aquí también. Y imagino que aquí también. Eso habría que eliminarlo. El sistema. Claro. Entonces, que cada colegio se organice como quiera, el Estado te da el voucher y vos elegís tu colegio para tu hijo, y los colegios compiten entre sí. Hay formas de hacer más razonable o más racional esas formas de ayuda hasta lograr superar, si vos querés, el problema, porque en realidad nadie habla de ayuda social en Hong Kong. Digo, los problemas estos se dan generalmente en países que tienen problemas económicos. Cuando vos tenés problemas económicos, incentivar la intervención del Estado y cobrar más impuestos para redistribuir, lo único que logra es incrementar tus problemas económicos, claro. Entonces, yo creo que esa es una discusión que hay que tener, dejando la ideología de lado y haciéndola seriamente. Bueno, ¿queremos ayuda social? ¿Qué ayuda social? ¿De dónde va a salir la plata? Porque en realidad a cada persona que yo le doy plata para que salga de la pobreza, estoy creando otro pobre de por acá, porque al chupar recursos del sistema productivo, estoy generando desocupación. La gente se queda sin trabajo porque no se invierte y nadie lo llama para trabajar. Entonces, saco gente de la pobreza de un lado para crear pobres del otro. Y eso además es peligrosísimo desde el punto de vista político, porque el pobre que salió de la pobreza le va a agradecer al presidente, pensando que es el presidente que lo sacó de la pobreza. Y en realidad lo sacó de la pobreza un anónimo que puso plata en un sistema perverso. Así es. Profesor, me gustaría hacer un cambio un poco de las temáticas que hemos venido manejando para pasar a hablar de un tema que usted domina en demasía, el tema del derecho a la resistencia, si usted está de acuerdo. Sí. Apartándonos un poco de todo lo que hemos venido platicando, de esta forma de ver al estilo austriaco la realidad social, las ciencias sociales, digamos, centrémonos un poco más en el constitucionalismo, en la constitución del constitucionalismo, que reivindica pues, un catálogo al estilo del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés, bueno, pues que reivindica un catálogo de derechos inherentes a la persona, los derechos fundamentales, y por supuesto una división del poder, ¿no? Inspirada en las tesis contractualistas, en la cual, vamos a decirlo así, como lo platicamos al principio, implican los derechos un límite al actuar del poder concentrado. ¿Qué pasa cuando existen violaciones sistemáticas de los derechos humanos como están documentados en no pocos estados latinoamericanos y que resultan preocupantes? Por ejemplo, no sé qué usted piense de todo el tema venezolano, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista técnico, sobre el derecho de resistencia. ¿Existe? ¿No? ¿Hay?
podemos hablar de dos cosas. Uno, del derecho a resistencia, pero antes que eso, y la pregunta parece que lo hubieras elegido expresamente, creo que ahora, yo de aquí me voy a Guadalajara a la Feria del Libro, está llegando un libro que estoy estrenando junto con una abogada venezolana, Andrea Rondón, que escribimos sobre la violación sistemática de derechos de propiedad como crimen de lesa humanidad, con el caso de Venezuela como testigo. En realidad, obviamente, la violación sistemática de derechos genera una responsabilidad del gobernante que, de alguna manera, es lo que hizo que la comunidad internacional terminara al ver la inoperancia de los sistemas judiciales locales para poder enfrentar ese tipo de criminalidad, porque, o sea, mientras exista el dictador es imposible, no hay un poder judicial independiente que lo pueda juzgar. Después que se vaya, probablemente el país quede devastado y él mismo se encargue de seguir controlando de alguna manera el poder judicial. Hubo muy pocos casos como el argentino, donde 3 años después que se fue un gobierno militar, estuvieron presos con prisión perpetua a los militares del gobierno anterior. Yo fui secretario de ese juicio, sí. En el 83 asumió Alfonsín, en el 85 fueron condenadas las juntas militares. Pero no pasa muy a menudo eso. Entonces la comunidad internacional termina creando el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional para este tipo de delitos, que normalmente uno los piensa como delitos violentos, o sea, uno piensa que crímenes de lesa humanidad son tanques en la calle, disparándole a la gente, pero quitarle a las personas la posibilidad de tener los medios para subsistir y morirse de hambre, o bajar 10 kilos de peso promedio en toda la población venezolana, o que reaparezcan enfermedades que ya habían dejado de existir hace muchos años, o que impidan el ingreso de ayuda humanitaria una vez que el Estado no les provee todo esto, que las empresas se tengan que ir, que sean expropiadas por el Estado y que queden improductivas, eso también es una forma de crimen de lesa humanidad. Y obviamente el gobierno actual de Venezuela es un gobierno criminal y debería actuar el Tribunal Penal Internacional por lo menos para iniciar una causa para el día que el dictador deje el poder. Por supuesto. Doctor, no sé si quiere usted agregar alguna otra cuestión. Nada, muy contento. Vamos a estar dando algunas charlas en varias ciudades gracias a México Libertario que me ha invitado y está generando... Y gracias que nos permitió esta entrevista, sí, México Libertario. Sí. Y estaré en la Feria de Guadalajara también presentando estos libros nuevos. El de resistencia no violenta, que es otro tema que es apasionante, que también he publicado hace pocos años. Decía Jefferson que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Es decir, un gobierno debe ser protegido desde el día que debe ser controlado desde el día que asume. ¿Sí? No esperar a que se convierta en dictador. Diría un liberal auténtico desconfía del poder hasta en la propia mano, ¿no? Exactamente. Si uno piensa que entre las primeras 10 enmiendas a la Constitución americana se incluyó el derecho de armarse en contra del propio gobierno para protegerse del propio gobierno, la idea de la desconfianza al gobernante creo que es algo muy sano y que la gente debería cultivar. Es una idea presente hasta en el federalista, ¿no? Claro. Las pasiones están en los seres humanos, entonces pues hay que desconfiar siempre y tratar de sopesarlo institucionalmente de alguna manera viable, la auténtica constitución equilibrada, ¿no? Tan clásica. Sí. Doctor, le agradezco mucho el tiempo que ha dedicado a esta charla, la he pasado fenomenal, podría seguir platicando con usted todo el día y seguiría aprendiendo cada cosa que usted nos viene a decir. Pues muchas gracias al auditorio por habernos acompañado, nos vemos la próxima ocasión. Adiós.